Soy Maroto, soy estudiante de quinto año de medicina y nada, trabajo acá en la sede central del Partido Obrero. Bueno, el gobierno de la ciudad, en general, los gobiernos subejecutan los presupuestos por una cuestión de ajuste presupuestario, sobre todo siempre en salud y en educación sobre todo, con el fin de redistribuir esos recursos en general a pago de deuda. Si ustedes se fijan en el presupuesto nacional de educación, de salud o de cuestiones que tengan que ver con lo social, siempre están subejecutados y desfinanciados y termina perjudicando sobre todo lo que es la estructura del sistema de salud en el sentido de los salarios, obviamente de, los insumos de funcionamiento de los centros de salud, pero donde más se siente es en la parte del salario, que es la parte más grande del gasto que tiene el sistema de salud, de educación y demás. Un poco esto, digamos, ¿no? Sí. Y es una orientación política que tiene el gobierno también. No es una cuestión meramente administrativa de que no alcanza la plata, porque plata hay, estamos en la ciudad más rica del país. El tema es a qué se destina ese dinero, pues es un gasto de guita impresionante que tranquilamente se podía aprovechar en hacer aplicar la ley de salud mental o el sistema de salud hoy en día en la ciudad que tiene 20 y pico de hospitales, basta con que entren un día cualquiera a los hospitales y vean en el estado que está. Hace mucho tiempo, particularmente en psicología, no existen más las residencias, solo había concurrencias. La concurrencia lo que tiene diferente es que no es paga, son menos horas, pero igualmente uno termina cumpliendo nada, sos un trabajador más del hospital y esa era la manera que tenían los psicólogos de profesionalizarse en el ámbito hospitalario y demás, ¿no? En un momento cerraron las residencias, quedaban solo las concurrencias y las cerraron también. Las concurrencias es hace un par de años, habrá sido en el final del gobierno de Macri. Es terrible porque en los hospitales hace mucha falta el personal de salud mental y hay muy poco y terminan no solo capaz faltando atención, sino que los que están ahí laburando de eso están súper explotados. El psicólogo en el hospital no es solo capaz de atender a un paciente como cuando uno va a hacer terapia, sino que viene un paciente que tiene cierta problemática social, que viene, niños, mucho, con un montón de causas, cuestiones y que tiene que estar ahí el psicólogo presente. También hay una cuestión muy precarizadora acá en la ciudad, no solo con los psicólogos, con todas las profesiones en general, pero con esta situación de que faltan psicólogos pasa mucho, de psicólogos de guardia, que cubren guardias específicas, con un contrato muy basura, que te pagan muchísimo menos que lo que le pagan un psicólogo con un contrato normal, y de esa manera, intentan parchear la falta de psicólogos, pero es terrible porque al psicólogo le terminan pagando 2 pesos. Sí. Es eso, es una cuestión política de qué intereses defiende el que está a cargo, digamos, ¿no? De hacia dónde quiere que vaya ese dinero. Y negocios privados, en la ciudad algo que es claro es el tema de la especulación inmobiliaria. Tenemos un problema gigantesco que es el de la vivienda en la ciudad, que no solo es carísimo alquilar, sino que hay mucha gente que no tiene dónde vivir, lo vemos cada vez más, gente en la calle, y al mismo tiempo tenés el gobierno fomentando negocios de construcción privada, hacen torres, hacen cosas que están vacías, que es simplemente para inversión y especulación. Y bueno, todo ese dinero podría también otra vez reorientarse hacia otros fines, mismo esos espacios, esos terrenos fiscales donde se construyen cosas podrían reorientarse a, por ejemplo, hoy lugares de salud mental hay muy pocos, tenés el borde del Moyano que es un desastre y no hay lugares capaz de primera atención o los ESAC que hay, los pocos que hay tienen horarios muy limitados, capacidad muy limitada y bueno, podría haber todo un plan de reorientación del sistema de salud. Realmente se ve cada vez más en la juventud los índices de suicidio, de ansiedad, depresión. Es terrible, tiene que ver con la situación social que vivimos, económica también, de que uno no llega a fin de mes, de que las cosas que uno quiere hacer, su deseo para tener que ocuparlo en laburar, en ver cómo llega a fin de mes, y son cosas que creo que acrecientan mucho todos esos problemas. Desde el Partido Obrero obviamente tenemos toda una visión distinta de cómo debería orientarse un Estado, digamos. Hoy en día hay un sector social a cargo del Estado, que es un sector que representa a la burguesía del país, que obviamente va a hacer todo lo posible para defender sus propios intereses. Nosotros pensamos
que debería ser distinto, digamos, ¿no? Que deberían ser los trabajadores los que dirijan ese Estado para reorganizar la economía, la sociedad en base a las necesidades de la gente. Mientras tengamos a alguien que es un representante de los que lucran con nuestra salud, con la educación y demás, nunca va a haber una real aplicación de estas cosas. Obviamente nosotros luchamos por estas leyes porque son progresivas de alguna manera y porque es algo que le arrancamos a este Estado para que la sociedad viva un poco mejor, pero no alcanza con eso porque simplemente uno lo puede ver que capaz conquistamos ciertas leyes y después no se aplican. Y ahí nos damos cuenta de los límites que tiene este sistema democrático, ¿no? Que es una falsa democracia. Y bueno, ahí está la gran pelea, digamos, ¿no? De quién tiene el poder en la Argentina y en general en cualquier país. Los trabajadores nos vemos de alguna manera que somos la clase más grande, ¿no? Los trabajadores y la burguesía es una minoría. Nos vemos contenidos por estos sistemas democráticos que es realmente como una pantalla, ¿no? Algo falso. Uno elige cada 4 años, 2 años, capaz legisladores y demás, pero nosotros no elegimos jueces, no elegimos ministros. Los que realmente toman las decisiones en el país no lo elegimos nosotros. No hay poder de revocabilidad. Si alguien no cumple con lo que dice que va a hacer, vos no lo podés sacar de su cargo. Entonces son todas cuestiones que nosotros planteamos que muestran los límites de esta democracia y que nada, o sea, básicamente lo que planteamos es que debería haber una democracia obrera de trabajadores, ¿no? En el que los trabajadores podamos tener real decisión sobre lo que pasa en nuestro país. Esa es la única manera de que haya un control de nosotros sobre las políticas de la sociedad. Defienden un sector social, mantiene esa relación, digamos. Vos, por más de que tengas una política más progresiva sobre la salud y demás, si no cortás con los negocios de los privados sobre la salud, que en un momento van a necesitar o van a querer ganar más o por las cuestiones económicas empiezan a perder ganancia, ellos van a presionar para seguir manteniendo la ganancia que tenían antes. Claro. Y vos como el representante de ese sector, de alguna manera u otra, ellos cumplen ese rol de garantizárselo. Claro. Y ahí está la diferencia entre lo que es capaz el peronismo y lo que podría ser un gobierno de la izquierda. Esto en la salud pública pasa mucho. Yo estudio medicina y tengo muchos compañeros ya recibidos que están haciendo residencias y demás. Y nada, terminan siendo profesionales extenuados con jornadas larguísimas que después uno termina, no sé, laburando sin dormir y te equivocás, ¿viste? Es algo que pasa mucho, la sobrecarga laboral. Y bueno, tenés por un lado esta cuestión de que uno trabaja peor porque no descansa, no tiene capaz tiempo de seguir formándose, no tiene tiempo para desarrollar su vida personal, sino que por el otro lado lo que empieza a pasar es que hay gente que deja de elegir hacer las residencias. Sí, se empieza a discutir, está esto de la vocación, ponele, y es algo de lo que se agarran el gobierno, ¿viste? Pero uno no come de la vocación. Claro. Es grave, ¿sabes por qué? Porque la residencia es lo mejor que hay para formarse. Uno sale de la facultad con una formación muy teórica, le falta mucho de la práctica, le falta mucho del contacto con el paciente por cómo están hechos nuestros planes de estudio y demás. Entonces en la residencia uno se forma muchísimo, aparte son de excelencia. Acá en la Argentina la verdad que tiene un sistema de salud más allá de la de financiación, los profesionales son muy buenos. Es la única manera que tenés realmente de profesionalizarte. Esto hace que mucha gente esté dejando de elegirlo porque no te pagan bien, son jornadas extenuantes y demás. El que esto de la gente deje de elegir residencias hace que empiece a haber una desprofesionalización de los trabajadores de la salud, ¿no? Es una reducción de presupuesto. O sea, yo creo que el gobierno debe, de alguna manera, capaz digo, bueno, es más importante tener médicos clínicos. Yo pienso distinto, obviamente. Creo que deben hacer algún tipo de valoración así, reducir las especialidades que no son tan requeridas y recortar en esos lugares. Pone en riesgo la atención del paciente, porque de repente tenés profesionales que podrían estar mejor capacitados para hacer eso. Uno en las residencias puede ir eligiendo el camino que quiere hacer y de repente vos tenés gente que se especializa en tal cosa. Claro. Si uno deja de hacer esos caminos de formación, esa gente no existe más. Y entonces es un problema futuro también. No es solo el presente del residente o del profesional que no puede especializarse, que no puede desarrollar su profesión, sino que a futuro vamos a tener trabajadores que no están especializados en ciertos aspectos y hay gente que va a no tener esa atención. Por eso es tan importante la crisis de las residencias de hoy en día, de que planteas hoy mucho como un problema de ahora, porque lo es, porque en los hechos
uno pierde atención ahora, pero también a futuro vamos a tener gente que tiene una formación básica.